a lo mejor la clase va a quedar grabada. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos al taller de gimnasia de segundo año. Estuve revisando en el aula, mi nombre es Jorge García, soy licenciado en Educación Física, estuve revisando en el aula virtual que ya la mayoría ha ingresado y ha visto la primera presentación que hemos hecho. No voy a ahondar en detalles en cuanto a mi formación profesional y mi currículum, simplemente contarles que en estos 22 años de profesión que tengo, siempre he estado vinculado al nivel superior, he tenido la suerte, es un nivel que me gusta mucho. También he trabajado en el nivel secundario, actualmente estoy trabajando en un colegio secundario, en un colegio Peña, hace ya también más de 20 años que estoy ahí. Y, y bueno, en el nivel superior siempre me he desenvuelto en el espacio de gimnasia de los diferentes años. El espacio ha tenido diferentes nombres en los cambios de planes, pero siempre he estado vinculado a la cátedra de gimnasia, digamos, ¿no? Ha ido adoptando diferentes formatos. Hoy, este año, en segundo año es un taller, en esta nueva modalidad del plan de estudio. Bueno, la idea es que entre todos podamos ir construyendo este espacio de formación y de taller. Esta mañana Ranito arrancaba con el otro grupo, con el F, y les comentaba y le transmitía por ahí este mensaje a la hora de iniciar, que a lo mejor suena reiterativo en algunos puntos, pero que bueno, estamos transitando una pandemia. Lamentablemente la pandemia no ha finalizado, ni se ha ido, ni ha vuelto, sino que siempre la tuvimos. Estamos atravesando esta cuestión de la pandemia, y es lo que nos toca, digamos, vivir y transitar en el momento histórico que nos tocó venir a este mundo. Entonces, con todo lo capitalizado y aprendido desde el año pasado a esta parte, me parece que tenemos como seres humanos, digamos, como dos posibilidades. Nos quedamos empantanados en la queja y en el asumir de que por qué, que la pandemia, que las clases virtuales, que no es lo mismo, que la presencialidad, que yo que no aprendo, que nos quedamos instalado en ese discurso y en esa sensación y en esa cuestión que tiene muchas cosas de cierto, o intentamos entre todos construir y tener una mirada un poco más optimista y pensar y buscar en esto que nos está pasando las oportunidades. Entonces, en esa posición yo estoy instalado desde lo personal y desde lo profesional. Entonces vamos a intentar entre todos construir este espacio posicionado desde ahí. Cuando nosotros hablamos de la virtualidad y cuando hablamos de la presencialidad y lo anterior, y lo que nos está pasando ahora, tendemos eh, vamos a la tendencia de decir, bueno, esto de la virtualidad es diferente. Y sí, claramente es diferente, pero esa diferencia intentemos verla sin colocar escalas de valores, como que aquello era lo bueno y esto es lo malo, o al revés. Creo que todas las dos modalidades tienen cuestiones positivas y negativas. Hoy necesitamos transitar o arrancar el año transitando esta modalidad, entonces tratemos de buscarle las oportunidades, como les decía recién, y transitar de la mejor manera para construir aprendizajes. Vuelvo a repetir, que digamos que sea diferente, no pongamos escala de valores, no pongamos juicios de valores y tratemos de construir y de analizar y de avanzar hacia adelante en esto que nos toca vivir, ¿sí? Que es una pandemia, que es el cursado de manera virtual, etcétera, etcétera. De mi parte, voy a poner todo lo que esté a mi alcance, mis conocimientos, los aprendizajes adquiridos el año pasado en esta virtualidad y la predisposición de poder seguir aprendiendo y seguir sorprendiéndome cada vez más y adaptándome al contexto que nos toca desarrollar. Entonces, la invitación es esa, invitarlos a que entre todos pongamos nuestro granito de arena para que este sea un espacio de construcción, que sea un espacio de formación profesional y que sea un espacio de enriquecimiento y de crecimiento personal y profesional. ¿Sí? En este contexto que nos ha tocado, que no hemos elegido y que, bueno, estamos transitando y lo vamos a tratar de hacer de la mejor manera posible. Bien,
Dicho esto, como les decía, no voy a ahondar en cuestiones vinculadas a mi formación profesional, simplemente decir esto, de que hace muchos años que estoy en la gimnasia, que entiendo que no a todo el mundo le gusta la gimnasia, que hay una gran confusión entre la gimnasia y la educación física. Lo que yo les tengo que decir primero es que no es lo mismo la gimnasia y la educación física, y aplicando la misma regla que veníamos recién, cuando yo digo no es lo mismo, eh, no estoy poniendo escala de valores. La gimnasia no es mejor que la educación física y la educación física no es mejor que la gimnasia. Ambas son disciplinas diferentes, se pueden complementar y es excelente el trabajo que se puede hacer desde la gimnasia en el ámbito de la educación física o en la gimnasia por sí misma. Entonces, cuando digo que son diferentes, no coloco escala de valor. Simplemente digo que son cosas diferentes. Entonces, intento en mis clases, junto con mis alumnos, ir construyendo una mirada de la gimnasia para que ustedes puedan disfrutarla, aprenderla y que la puedan enseñar, porque entiendo que es muy importante para ustedes como alumnos y para sus futuros alumnos en su proceso de desarrollo motriz intelectual cuando les toque ejercer como profe de educación física. Entonces, en ese contexto es que voy a tratar de trabajar y transmitir todo lo que he aprendido en toda mi experiencia y lo que continúo aprendiendo, porque estoy convencido de que siempre podemos seguir aprendiendo cosas nuevas, a pesar de que pensemos que está todo inventado. Hay una frase muy característica o muy conocida, a lo mejor, de Mario Benedetti, y que yo creo que se aplica a esto que nos está pasando en el contexto de la pandemia, que dice algo así como que cuando creía que tenía todas las respuestas, y cambiaron todas las preguntas. Entonces, evidentemente la pandemia vino a proponer un cambio de paradigma y un mundo diferente, y, y las preguntas ya no son las mismas. Tenemos que comenzar a hacernos preguntas desde otro lugar. Hace 2 años a cualquier profe de educación física le preguntaban, che, ¿la educación física se puede enseñar virtual? No, no hay forma, tenemos que estar ahí. Y el año pasado lo tuvimos que hacer, y para adelante lo vamos a tener que hacer, entonces tenemos que buscar las formas y la herramienta de poder transmitir la formación docente de la educación física y la gimnasia en particular de la mejor manera que se pueda con esta realidad que nos toca, ¿sí? Entonces, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, después de 22 años de carrera enseñando gimnasia, cambiaron todas las preguntas. Entonces tenemos que comenzar a buscar nuevas respuestas. Y eso es lo interesante del desafío de esta construcción. Una aclaración por ahí, a lo mejor se les generó la duda. Por supuesto que pueden, los invito a que abran sus cámaras y que nos podamos ver si tienen una buena conexión a internet, porque siempre es más ameno y más llevadero poder compartir la clase de esta manera. Y pueden abrir el micrófono también para hacer preguntas, consultas o inquietudes en el desarrollo de la clase, ¿sí? Así que muchas gracias, Antonella, Cristian, gracias por abrir sus cámaras, Agustín. Está bueno que nos vayamos, por lo menos en esta virtualidad, conociendo y viendo las caras. Es más, me parece un poquito más llevadero. Muchas gracias, Ramiro. Bien, les decía que una aclaración que quería hacer yo, gracias, Santi, de la cuestión de la presentación que hay en el aula virtual. Ustedes vieron ahí un equipo de cátedra, somos 4 docentes que estamos a cargo del espacio de gimnasia, del taller de gimnasia de segundo año. Sin embargo, cada uno de los docentes tenemos a cargo un curso, es decir, ustedes me van a tener a mí en esta comisión, en la E, yo estoy a cargo de la comisión E, a cargo de la comisión F y a cargo de la comisión D, ¿sí? Y así los otros profes algunos tienen más comisiones que yo, bueno, etcétera. Simplemente que nos hemos presentado como equipo de cátedra porque internamente estamos trabajando juntos en la construcción del espacio. Como este es un plan nuevo, todos los profes que estamos tenemos experiencia en la gimnasia, pero bueno, estamos construyendo el espacio, entonces hemos construido un equipo de cátedra en donde vamos a ir construyendo las clases, aportando material, metodología, nos vamos a ir apoyando entre nosotros en esto de lo que se denomina el aprendizaje o el espacio colaborativo, porque bueno, como les decía, todos tenemos que volver a aprender un montón de cosas, entonces hay algunos que tienen más facilidad para una cosa que para otra. Hemos constituido este equipo de cátedra, pero
digamos, en esta comisión van a tener clase conmigo, al igual que la comisión F y la comisión D. Esta aclaración quería dar para que ustedes entiendan cómo es un poco la dinámica. Hemos querido presentarnos como equipo de trabajo a todas las comisiones tienen la misma presentación, y bueno, para que ustedes sepan de que yo voy a ser el profe de esta comisión y de las que les mencionaba. Una de las primeras actividades que yo subí, ayer les recordaba un poquito en la noticia. Bueno, una aclaración también que quiero hacer, es la primera vez que tengo 3 comisiones en una misma aula virtual, porque los docentes tenemos, por ejemplo, en mi caso, yo tengo una sola aula virtual para segundo año y están las 3 comisiones ahí. Y en algunos espacios están separados, o sea, para algunas funciones del aula virtual están separados y para otras cosas están juntos. Entonces me pasó ayer, por ejemplo, que quise mandar un mensaje a la comisión F para que completaran el formulario y le mandé a todas las comisiones. Porque en la mensajería interna no había posibilidad de filtrar, digamos, las comisiones, sino que están todos los alumnos que yo tengo cargado en mi comisión. Sí, por ahí en las noticias, yo puedo direccionar las noticias. Igual. Sí, Bruno. Completamos el formulario nosotros también. No, sí, pero ayer a la tarde veía que no había, digamos, como hice un formulario para cada comisión, veía que por ahí no estaban, sobre todo la del F, había pocos chicos que habían respondido, entonces quise mandar por mensajería interna para ese grupo y les mandé para todos. Pero bueno, digo, ténganme un poco de paciencia porque es la primera vez que tengo un aula virtual con 3 comisiones y a veces uno aprieta el botón mal y puede llegar a generar confusión en ese sentido. Entonces, ante la duda, pónganse en contacto y dicen, profe, esta actividad es para nosotros o es para otro, o se confundió de día o se confundió de horario, porque a veces pasa. Con ustedes tengo los días jueves y la comisión F también, y con la comisión D tengo los lunes. Entonces, a medida que vayamos transitando el año, a lo mejor me empieza a complicar también esa situación. Bueno, hecha esta aclaración, que todos somos humanos, que todos podemos cometer errores, les pido que cuando haya algún error me lo avisen y lo tratamos de solucionar. Cuando se genera alguna confusión por esta cuestión del aula, me avisen. Casualmente, lo primero que vamos a empezar a analizar es el formulario, porque cada uno de ustedes, como bien me decía Bruno recién, ha completado el formulario y es un poco las preguntas que el docente hace en esta primera clase que tenemos presencial. Yo voy a compartir la pantalla y vamos a ir analizando el formulario para que ustedes también un poco conozcan, a pesar de que a lo mejor vienen cursando ya con los mismos compañeros y demás, a lo mejor hay compañeros nuevos y bueno, nos vamos conociendo un poquito también de las preguntas que hace ahí y yo fundamentándole un poco el porqué de las preguntas que yo hacía ahí. Y bueno, voy a ir agregando también otras preguntas que no están en el formulario y me gustaría que ustedes las vayan contestando en vivo, digamos. Así que bueno, voy a presentar la pantalla. Yo ahora cuando presento la pantalla, mientras estemos viendo el formulario, no tengo la posibilidad de verlos a ustedes, así que si alguno quiere hacer alguna intervención, no veo ni a usted ni el chat. Me avisa o abre el micrófono y hace algún comentario o responde la pregunta, ¿sí? Así que voy a compartir. Bien, la primera parte del formulario tiene que ver con los datos, nombres y apellidos, porque bueno, para yo saber más o menos quiénes eran mis alumnos, hasta que ya los cargaron en el aula virtual y ya tengo los apellidos y los nombres de ustedes. Sé que también se ha demorado el proceso de la carga del aula virtual y hay algunas demoras, inclusive hay algunos compañeros, por lo menos, no sé si hay acá en este curso algún compañero que sea de otra comisión y todavía no está cargado en el aula virtual. ¿Todos están cargados en el aula de los que están acá presentes? Bien, bueno, me pasó en el... Sí, Ramiro. Sí. Ah, perfecto. Me pasó en el otro curso de que había 2 compañeros que habían pedido el pase de comisión y todavía no estaban cargados en el aula, por eso algunas cosas no las podían ver. Bueno, lo primero que preguntaba yo, además de los datos de apellido y nombre, es la procedencia, ¿no? Este año, a raíz de las características de la pandemia, me parece se ha dado un fenómeno muy particular, que la mayoría de los compañeros son o de Córdoba capital o de Córdoba del interior, ¿sí? Hay muy pocos compañeros que son del interior del país.
A ver, me parece que hay alguien que vino a entrar. Ahí está. Permitimos. Buenos días al Yo compañero soy que se pampeano. suma. Buenos días. Bien. Entonces les decía, este año yo entiendo, calculo, estimo por la característica de la pandemia, la mayoría de los compañeros son de Córdoba capital y de Córdoba del interior, ¿sí? ¿De qué ciudades del interior de Córdoba son? Pueden abrir el micrófono y me cuentan. Yo soy pampeano. Sí, 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 después vamos a analizar el interior del país. Acá hay dos de La Pampa, uno de Santa Cruz y uno de Buenos De Aires. Pero arrancamos. Villa, Sí, de Villa de Villa, María, al norte de Córdoba. Villa de María del Río Seco. Sí. Perfecto, al norte, muy bien. Yo, profe, ¿Estás soy en de... Córdoba? Perdón, ¿estás en Córdoba o estás allá? No, estuve en Córdoba hasta que empezó la pandemia y después me vine a vivir el pueblo. Claro, ahora estás allá. Bien. Mi Sí, contrato, así que estoy bien. bien. ¿Me decías el otro compañero que abrió el micrófono? Sí, profe, yo. Yo soy de Villa de Soto, Ah, de eh, Villa de Soto, mira. pasando Cruz del Eje. Sí, 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 conozco. Yo soy nativo de la Cumbre, así que Ah, conozco sí, el sí. Valle de Punilla por aquella zona. Ahora también estoy viviendo en Córdoba ya hace muchos años. Después que me recibí me vine a vivir a Córdoba, pero conozco por aquel lado. Claro, claro. ¿Alguien más del interior de Córdoba? Que nos cuente. Buen día, profe. Yo soy Buenos de días. Jesús María. Jesús María Melanie, muy bien. Sí, alguien más Yo decía. de la Santiago, Calera. de la Calera, muy bien. Acá se llama. Hola, profe. Yo Hola, soy de Río Victoria. Ceballos. De Río Ceballos, Victoria, muy bien. Está cerquita también. Yo estoy viviendo en Carlos Paz, profe. En Carlos Paz Ramiro, muy bien. Hace mucho tiempo, pero no sé. Bárbaro. Bueno, y vamos a ir al interior del país. Nos decían, hay dos compañeros de La Pampa. ¿Sí? ¿La Pampa? ¿Quién es de La Pampa? Yo soy de La Pampa. No sé si hay otro, creo que no. Bruno. Ahí por lo menos me figuran como dos respuestas, no he indagado en la... Ah, Ahí capaz. dice dos de La Pampa. Ya después voy a indagar, a lo mejor no sé si habrá mandado dos veces el formulario por error, pero Ah, yo no me. No, hay otro chico que es. hay otro compañero de La Pampa. Muy bien. Hay un Yo no. compañero que es de Santa Cruz. ¿Quién es el compañero de Santa Cruz? ¿Está presente hoy en sala? ¿Santa Cruz? León. León Vivanco, pero no sé si está. Bien. Y hay otro compañero que es de Buenos Aires. ¿Está presente el compañero de Buenos Aires? Sí, soy yo. Ramiro Álvarez. Bueno, ¿estás acá en Córdoba, Ramiro, o estás en Buenos Aires? Sí, sí, en Carlos Paz te decía. Ah, perdón, estabas en Carlos Paz. Bien, o sea, sos nacido en Buenos Aires, digamos, pero ya estás radicado acá Claro. en Carlos Paz. Bueno, esto un poquito, después lo vamos a retomar cuando veamos uno de los contenidos que tiene que ver con que si bien, como yo les decía antes, se daba un poco más de federalismo en este sentido, había más compañeros de otras provincias, de Catamarca, de La Rioja, mucha gente del sur, por eso mucha gente del sur era una característica de nuestra carrera, digamos. Bueno, hoy calculo que esto tiene que ver con la pandemia. Otro dato, entonces digo, esto lo vamos a retomar para entender algunas de las cuestiones de uno de los contenidos que vamos a desarrollar, esto de las procedencias de diferentes lugares. Que a lo mejor no se va a ver tan reflejado porque hay muy poquita gente de afuera, pero lo vamos a retomar. En relación a las edades también veo que hay como edades acordes, digamos, a la carrera. ¿Hay alguien, digamos, que comenzó otra carrera y abandonó, o que esté cursando otra carrera y por eso, digamos, está, digamos, en esta franja etaria, digamos, que empezó a cursar una carrera y dejó y ahora está haciendo educación física, o que esté cursando dos carreras? Yo, profe, yo estoy cursando otra. Bien, ¿qué estás Eh, cursando? en radiología, en la Nacional. Radiología. Ajá, Sí. muy bien, perfecto. Bueno, en relación a la edad, entonces más o menos estamos todos con esta edad. Esta es una pregunta que a nosotros nos interesa mucho como profe de educación física en relación si realizan actividad física, ¿sí? Si bien hay un alto porcentaje de gente que realiza, uno esperaría que acá se completara el 100%, porque estamos estudiando educación física. Pero bueno, hay algunos que a veces, otros que sí. Digo, y esto es importante porque más allá de que el año pasado tuvimos la virtualidad y hubo pocas, a lo mejor, posibilidades de realizar actividad física, hoy, a pesar de que las condiciones epidemiológicas de por ahí se está viviendo esta segunda ola, hay algunas cosas abiertas y tenemos todavía acceso
algunas prácticas de actividad física. Digo, es importante porque ustedes a lo mejor no han vivido esa realidad porque les tocó el año pasado virtual, pero cuando teníamos la presencialidad plena, digamos, uno comenzaba a ver que o veía que los alumnos en realidad por distintas situaciones personales, laborales, porque se trasladaban de su ciudad de origen y se estaban acomodando, no realizaban actividad física y después a partir de agosto comenzaban a aparecer en el IPEF los yesos, las muletas, las lesiones de los hombros, los compañeros que estaban sentados y no podían trabajar. Y eso obedecía principalmente no a que los profes éramos muy malos y exigíamos demasiado, en algunos casos, sino que, bueno, al no realizar una actividad física sistemática, se provocaban muchas lesiones. Entonces, en relación a esto, para los que por ahí no hacen o a veces pueden hacer, el consejo es que en las medidas de las posibilidades y que la pandemia lo vaya permitiendo, traten de sostener una actividad física sostenida. Primero le va a hacer bien para su salud y después le va a redundar en beneficios para la práctica de la profesión que han elegido y el cursado de las materias. Bien, en relación a la pregunta, bueno, con la frecuencia que realizan actividad física, tenemos el alto grado de porcentaje, más de 5 días de la semana, de 4 a 5 días y de 1 a 3 días de la semana, que es un poco la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, no para obtener un máximo rendimiento, pero sí para tener un estado de vida saludable, que por lo menos hacer actividad física 3 veces a la semana, ¿sí? Entonces acá tenemos un alto porcentaje entre 3 veces, de 4 a 5 días y más de 5 días, de gente que realiza actividad física y eso está muy bueno. Y en relación a las actividades o deportes que practican, yo hice un listado con los deportes que me parecían más populares, por así decirlo, y me estaba dando cuenta en el otro grupo que no había puesto el hockey, por ejemplo. Bueno, la mayoría juega al fútbol, por lo que acá se ve. Dentro de este grupo, no he desandado la pregunta, pero lo consulto. ¿Hay alguna mujer que esté acá jugando al fútbol, que haga fútbol femenino? ¿O son todos varones los que han puesto fútbol? ¿No? ¿Ninguna mujer? Bueno, en el otro grupo había... Creo que ninguna mujer, profe. Ninguna mujer. Muy bien. No. Después pasamos a voy al gimnasio, perdón. Otros. Básquet 2, vóley 2, handball 2. El voy al gimnasio es interesante porque, bueno, es una modalidad y una tendencia de la actividad física en los últimos años que se ha potenciado. Y sobre todo en esto de la pandemia, muchos gimnasios se trasladaron a la casa. Entonces los caminadores elípticos y las bicicletas fijas dejaron de ser percheros y volvieron a cumplir su función en buena hora, ¿no? Mucha gente que en algún momento compró estos aparatos o los gimnasios estos caseros y después los usaba de perchero, los tenía archivados por ahí, los sacó para volver a la actividad física. Bueno, a medida que se abrieron los gimnasios, seguramente han vuelto al gimnasio. Y una recomendación por ahí que los profes de educación física hacemos en este contexto de que la única posibilidad muchas veces de movernos era a través de la virtualidad y hacer las actividades en casa. Siempre tratar de buscar un profesional calificado que esté a cargo de ese espacio. Si vamos a hacer trabajos específicos de pesa o ese tipo de cosas, tratar de tener por lo menos, o de haber tenido un contacto y un conocimiento de los ejercicios que se van a ejecutar, porque no es lo mismo cuando yo voy a un gimnasio y comienzo a realizar los ejercicios y aprendo cómo se hacen, el profe me está corrigiendo, me está indicando las posiciones, las posturas y demás. Entonces, por ahí es más fácil después que me transmitan un plan vía internet, porque a veces no me está viendo o no me puede corregir del todo, el espacio que yo tengo no es el adecuado, etcétera, etcétera. Entonces, está bueno siempre que uno practica o el gimnasio lo traslada a la casa, que sea con un profesional de manera virtual y que pueda poner en práctica todos aquellos consejos y recomendaciones y correcciones en cuanto a la postura y todo lo demás que seguramente le dieron en la presencialidad. O sea, con esto quiero decir, por ahí no es conveniente comenzar una actividad nueva si yo no la conozco de manera virtual, porque a veces es muy difícil. O sea, mucha gente comenzó yoga en la pandemia de manera virtual. Y bueno, hay algunas posturas y posiciones del yoga que son complicadas y que si no tuviste nunca yoga, a veces es difícil de transmitir en la virtualidad y no todos los profes
se ocupaban de los alumnos nuevos, por ahí entendían o daban por entendido que los que ya practicaban lo venían desarrollando, etcétera, etcétera. Entonces eso puede llegar a provocar lesiones. Pero esto de voy al gimnasio es algo que surgió. Y hay otros compañeros que pusieron otro deporte. ¿Qué otro deporte que no estaba en la lista hay alguien que practica o actividad física? Yo, Profe, una hockey, pregunta. profe. Hockey, que no lo puso en la lista. Sí, la pregunta. Por ejemplo, el andar en bici constantemente, hacer distancias largas, ¿se lo toma como una actividad física, como un deporte? Calistenia pone Facundo. Sí, Antonella, digamos, en caso de la bicicleta, digamos, hay como varias, digamos, hay un deporte que es el ciclismo, que tiene diferentes modalidades, claramente, Claro. el mountain bike, la ruta y todo lo demás. Hay gente que lo utiliza como una, no sé si ustedes estuvieron atentos a lo que pasó en la pandemia, digamos, Sí. con el boom del ciclismo, y un montón de gente, al ser, digamos, las actividades, hubo como un cambio de tendencia hacia las actividades, de las actividades de salón se pasaron a actividades al aire libre, individuales y demás, entonces un montón de gente que se volcó al ciclismo, pero de manera recreativa, no competitiva, a lo mejor sale a andar en bicicleta, se comenzaron a formar grandes grupos y demás. Y otra gente que utilizó, a partir de toda la problemática que representaba la pandemia, acá nosotros en Córdoba tuvimos casi 4 meses sin sistema de transporte y hubo gente que tenía que salir a laburar, o por una cuestión de costos, o por una cuestión de lo que sea, utilizó la bicicleta, pasó acá y pasó en todos los lugares del mundo, como medio de transporte. Entonces, también uno, a pesar de que la bicicleta lo utilice para ir a trabajar o para ir a la facultad, si lo realiza con cierta frecuencia, lo podemos englobar dentro del rango de actividad física. Nosotros mencionamos actividad física, hay una gama de actividades, por eso lo abríamos, y lo importante de esto, para que tenga su resultado y para que sea positivo, es que tenga una sistematicidad. Entonces ya dice, che, yo la verdad que voy 5 días por semana a laburar, hago 40 kilómetros entre ida y vuelta, o 30 kilómetros entre ida y vuelta, y bueno, eso es sistemático, porque todos los días, a pesar que no busques un resultado deportivo, o no te interese la competencia, o no te interese el deporte en sí, la utilizas como medio de transporte y es una actividad física que te va a mantener activa, te va a mantener saludable y que aparte es muy linda. Sí, Bruno. No. Ah, perfecto. Bueno, yo particularmente practico, también soy aficionado. Bien, soy aficionado al ciclismo y como les decía, esto del ciclismo fue algo, un boom mundial. O sea, las grandes marcas o las grandes empresas que se dedican a producir bicicletas se quedaron sin bicicletas. Pasó en el mundo, ¿sí? Pasó en el mundo. O sea, fábricas que tuvieron cerradas meses, que se le complicó la cadena de producción, hubo tal demanda y tal traslado de la gente hacia esa actividad que se quedaron sin bicicletas. Evidentemente que, bueno, por ahí en otros países hay otra infraestructura, las ciudades están más preparadas, entonces hay mucha gente que lo utiliza como medio de transporte. Todavía en Córdoba estamos lejos, pero se está trabajando para que eso se revierta. Pero está muy buena la pregunta, Antonella, y está muy bueno que lo utilices a la bici porque es muy lindo. Sí. Bueno, bien, esto en relación a la actividad física. Acá, la otra pregunta, si tuviste gimnasia en la escuela, la mayoría, el 69% puso que sí, el 17% puso que no, y el 13% algunos años. En esta pregunta, y vamos a intentar desandar, digamos, y tratar de clarificar, muchos la confunden. Sí. Por ejemplo, cuando yo iba al primario, Sí. siempre cuando nos llamaban para educación física, nos decían muchas veces, vamos a gimnasia y si no, vamos a educación física. Es como que siempre estuvo mezclada ambas. Claro, a eso iba. El común de la gente por ahí confunde, por esto casualmente, es decir, el buzo de gimnasia o la ropa de gimnasia, ¿sí? O el uniforme de gimnasia o la clase de gimnasia, y en realidad es la clase de educación física. La gimnasia y la educación física son disciplinas diferentes, y acá utilizo el mismo criterio que hablábamos recién. Cuando digo diferente, no digo son opuestas, son contrarias, una es mejor que la otra, no, simplemente digo diferentes. Entonces, una cosa es hacer gimnasia y otra cosa es hacer educación física. Son diferentes, plantean cosas diferentes. Exactamente, entonces vamos a intentar durante el transcurso. El conjunto de disciplinas.
Ujú. Vamos a intentar durante el transcurso de la carrera y este año en particular que tenemos el taller de gimnasia de, de aclarar esta duda y que ustedes se vayan teniendo claro de que la educación física, digamos, que la gimnasia puede interactuar con la educación física. De hecho, a lo mejor algunos en su colegio han tenido educación física y el profe ha tomado los contenidos de la gimnasia y la ha enseñado, ¿sí? En algunas de las modalidades, porque después ya vamos a ver que hay un montón de modalidades. Entonces alguno dice, no, yo no tuve nunca gimnasia, pero a lo mejor el profe utilizaba contenidos de la gimnasia y los enseñaba pensando, otra cuestión que se asocia mucho a la gimnasia es la gimnasia como deporte, la gimnasia rítmica, la gimnasia artística o las destrezas, el rol, la vertical, como que eso es lo único de la gimnasia. Y en realidad hay un montón de cosas de la gimnasia, por eso vamos a, en esta pregunta, digamos, un común denominador es que la mayoría de los profes en la escuela les cuesta enseñar gimnasia o no dan gimnasia, generalmente dan educación física, ¿sí? Dan deportes, dentro de la educación física dan muchos deportes, trabajan algunos contenidos o no. Entonces, bueno, vamos a intentar, yo les decía, de transmitir que ustedes puedan adquirir los conocimientos de la gimnasia para que la puedan enseñar. Digo la escuela porque es el ámbito de aplicación de la carrera que se están formando, pero cuando digo la gimnasia también se puede aplicar en el club, también se puede aplicar como disciplina particular o dentro del contexto del entrenamiento de un deporte. Bueno, hay un montón de formas de aplicar la gimnasia, ¿sí? O de enseñar la gimnasia, aún esté enseñando algún deporte. Yo tengo un amigo un muy buen amigo que se dedica al fútbol y entonces yo por ahí gastándolo, le digo, el día que los que enseñan fútbol utilicen la gimnasia, comienzo a mandar a mis hijos para que aprendan a jugar al fútbol, ¿no? Un poco gastándolo en el sentido de decir que hay un montón de cosas que la gimnasia puede aportar en los deportes en general, en el fútbol en particular lo gasto él, pero en el deporte en general en relación a la formación motriz y lamentablemente a veces por desconocimiento, por confundirlas y demás se van perdiendo y no se aplica. Bien, aparecen acá las destrezas. Yo le preguntaba cuál de las siguientes destrezas creen que pueden ejecutar y un poco el gráfico se refleja en orden de, por ahí, digamos, de oportunidades o de dificultades. Aparece el rol adelante como que la mayoría lo puede hacer, hay como ustedes ven 23 respuestas, o sea que hay, de los 23, 20 lo pueden hacer al rol adelante o creen que lo pueden hacer. Ya aparecen menos en el rol atrás, algunos menos en la vertical, algunos más en la media luna y muchos menos aún el salto del caballero. Esta cuestión de las destrezas también lo vamos a unir o lo vamos a profundizar con la cuestión que ustedes vieron el año pasado de las habilidades motrices, porque una cosa son las habilidades motrices básicas, y que ustedes vieron el año pasado, por ejemplo, el rolar, ¿sí? Y otra cosa es la destreza del rol adelante. Entonces, a lo mejor mucho de lo que dijeron acá, que pueden ejecutar el rol adelante cuando tengamos la clase presencial, yo les digo, bueno, muéstrenme un rol adelante, y a lo mejor la mayoría ejecuta la forma básica del rolido, y no muchos las de destreza, que tiene mayor contenido técnico, digamos, porque a lo mejor no se los han enseñado, porque no sabían, entonces cometen algunos errores técnicos que hace que sea diferente. Entonces, esto para mí es importante, que ustedes comiencen a medida que vayamos transitando los contenidos, a diferenciar. Una cosa son las cuestiones de las formas básicas, y otra cuestión diferente son las destrezas. En el caso de cuando vayamos a los contenidos, vamos a hablar que estas son lo que se llaman en gimnasia, perdón, las destrezas básicas, porque son la base a partir de las que después, más adelante en el deporte, se estructuran las destrezas de mayor dificultad. Les pongo un ejemplo. Quien puede aprender técnicamente a hacer un rol adelante, el más sencillo, de posición de cuclilla, puede incorporar más adelante seguramente los aspectos técnicos del rol adelante con alguna de sus variantes, y puede pasar mucho más adelante si se dedica al deporte a realizar el mortal adelante, ¿sí? Entonces, pero primero tuvo que aprender el rol. Lo mismo pasa con la media luna. Quien sabe hacer técnicamente una media luna en el piso, bueno, la podrá hacer después técnicamente en la viga si decide continuar el aprendizaje hacia el deporte. Entonces, por eso se llaman destrezas básicas. Son la base a partir de las cuales se constituyen o se construyen destrezas de mayor dificultad, ¿sí?
nosotros quédense tranquilos, que no vamos a llegar al mortal adelante, no vamos a llegar a la media luna arriba de la viga, pero sí vamos a tratar de trabajar sobre todo el aprendizaje de estas destrezas, la vivencia por parte de ustedes, si tenemos la posibilidad de la presencialidad, y sobre todo que ustedes puedan enseñarlo, o sea, que sepan cuál es el proceso metodológico por el cual un alumno, su futuro alumno, pueda aprender a ejecutar estas destrezas, ¿sí? Uy, se me enojó la pupi. A ver, espera un poquito que vamos a ver si le podamos silenciar. Dani, bueno, les voy a presentar a la pupi para que... Miren, esta es la pupi, por eso hace tanto ruido. Bueno, no te enojes, anda. Bueno, anda. Se enojó la pupi. Hay otros acá por eso, miren. Entonces, bueno, se enojó. Bueno, continuamos, si la pupi nos deja. Entonces, esto de las destrezas. Acá, bueno, aparecen evidentemente algunos miedos. A ver, esperen que la voy a llevar por otro lado, porque si no, no vamos a poder continuar. Un segundito, por favor. Para la fuerza que haga para la pieza, la fuerza. Bueno, ahí está de vuelta, perdón, pero estas cosas que pasan en la virtualidad. Les decía acá en la cuestión que algunos tenían miedo de ejecutar las destrezas. Evidentemente tiene que ver a lo mejor con las posibilidades o no que han tenido de las experiencias, ¿no? De las destrezas. Entonces vamos a tratar, cuando vayamos a la presencialidad, de poder abordar un proceso metodológico para que ustedes no tengan miedo, ya que son, entiendo, destrezas sencillas, que todos puedan tener una vivencia y la puedan ejecutar, pero sobre todo que todos las puedan enseñar y no transmitan por ahí ese miedo personal a sus alumnos. A lo mejor alguno ha tenido alguna mala experiencia, o etcétera, etcétera. Bien, acá, bueno, dificultades físicas, esto tenía que ver, hay un compañero que tiene la muñeca fracturada, pero que es algo que, bueno, se va a resolver seguramente con el tiempo y tendremos un poquito de paciencia. ¿Tiene acceso a internet? Bueno, hay un alto porcentaje que sí, hay otros que no. Eso la verdad que para la virtualidad va a ser un poco complicado, así que ojalá que puedan ustedes, digamos, los que tienen algún problema, intentar resolverlo. Desde mi perspectiva, vamos a tratar de tener la mayor cantidad de clases virtuales sincrónicas, como estamos teniendo hoy. Creo que es la manera de que podamos estar en contacto y que podamos llevar un proceso un poco más regular, digamos, el tener la posibilidad de contacto. Al igual que el año pasado, mientras estemos en la virtualidad, no se va a tomar asistencia, que no va a ser obligatorio, pero sí el consejo y la sugerencia que en la medida de sus posibilidades traten de estar, porque está bueno estar, está bueno intervenir, este es un espacio que, como yo les decía, lo vamos a construir entre todos, entonces está bueno. La invitación es que participen, que pregunten, que indaguen, que no se queden con dudas. Y bueno, a pesar de que por ahí vamos a subir las clases grabadas al aula virtual para el que no pudo estar, a lo mejor le surge la duda y no la puede preguntar porque está grabada. Entonces, vamos a tratar de mantener la mayor, dentro de nuestro horario de clase, la mayor cantidad de clases sincrónicas para que, entiendo, podamos tener un diálogo más fluido y una comunicación más constante y vayamos construyendo
que también eso lo vamos a ir construyendo juntos. Si por ahí en algún momento se pone muy pesado y necesitamos que en vez de todas las semanas nos veamos cada 15 días, lo vamos a ir acordando y demás. Pero el año pasado a mí, la verdad que con los cursos, tuve más resultado con los cursos que tuve como más continuidad en las clases virtuales sincrónicas y que con aquellos que por alguna razón no la pude tener. Así que, de todos modos, es una propuesta, la vamos a ir construyendo. En relación a los... clases según el calendario. ¿Cómo, profe? ¿Cómo, Bruno? Que podríamos tener clases según está propuesto en el calendario. Disculpa, no te escuché, ahí subo el volumen. Voy a repetir. Que las clases virtuales las podríamos tener según dice en el calendario, como hoy jueves, hoy tocaba. No, sí, el día y horario de clase, eso seguro, pero digo, vamos a tratar de tener todas las semanas. Claro, eso, la continuidad de las clases. Sí, vamos a tratar de que sean todas las clases sincrónicas. Porque a mí me pasó el año pasado que tenía clases que lo veía una vez al mes. Claro, y eso... Que suban cosas por subir, o sea, no por subir porque lo explican, pero subirlo sin tener a alguien así, un referente que pueda sacarte una duda o preguntar, fue complicado. Sí, por eso vamos a intentar este año de tener mayor continuidad, digamos, en ese sentido. ¿Sí? A mí me ha dado mayor resultado, pero bueno, entiendo de que no todos tienen a lo mejor el acceso, que no todos pueden, y vamos a intentar hacerlo. Vamos a intentar hacerlo así. ¿Sí? Bien, continuamos acá. En relación al acceso a la plataforma, hay gente que tiene PC. Por ahí todo lo que se refiere al trabajo en el aula virtual es mucho más fácil y mucho más amigable el hecho de trabajar con la PC que con el teléfono. Pero bueno, es la realidad que por ahí cada uno tiene de los dispositivos que tienen. Entiendo que no todos tengan. Esto yo simplemente lo preguntaba como para saber. Y las clases virtuales me parece que pueden ser a través del teléfono, si tienen una conexión buena de internet, me parece que no hay ningún problema para estar con esta conexión, digamos, virtual. Me parece que no va a haber problema. Y en relación a las expectativas, compartimos todos. La mayoría ha puesto que sea más llevadero que el 2020 y que podamos tener la posibilidad de la presencialidad. Yo creo que es un deseo de todos. Se está trabajando para eso y bueno, ojalá que se pueda concretar lo antes posible. Bien, esto en cuanto a la cuestión del formulario. Les voy a pegar ahora un formulario en el chat de asistencia. Les vuelvo a repetir, mientras tengamos clases virtuales no es obligatorio, no es vinculante la asistencia, pero le voy a pegar yo un formulario de asistencia, yo simplemente para tener un registro y para saber más o menos quiénes van asistiendo, o por si en algún momento todas las clases los voy a pegar, cuando tengan ustedes un tiempito lo completan, tienen transcurso de la clase mejor, para saber por ahí si alguien me pregunta, saber si estuvo o no presente en la clase, o si tengo que dirigir alguna información puntual, bueno, saber, ¿sí? Entonces, les vuelvo a repetir, no es vinculante, no lo deja dentro o fuera de la materia porque no es obligatoria la asistencia. Repito que mejor me parece estar, y así, bueno, los invito ahí a que llenen el formulario de asistencia que pegué en el chat. En relación a la forma de cursado, vamos a ir alternando en realidad, va a haber actividades materiales y actividades en el aula virtual. Vamos a respetar el día y horario de clase. A pesar que las clases sean sincrónicas, no creo que lleguemos a completar las 2 horas, salvo en alguna clase que haya alguna instancia evaluativa o de exposición de grupos y demás, que seguramente nos va a demandar un poquito más de tiempo. Y en el caso de las clases que demandemos más tiempo, seguramente haremos un recreadito en el medio y todo lo demás, como pasa también en la presencialidad, ¿sí? Para poder ir al baño, para cargar el mate, para distenderse y desconectarse un ratito. Entonces, pero sí vamos a tratar de respetar el horario de inicio de la clase y después, bueno, lo que nos vaya llevando el tiempo que nos vaya llevando el desarrollo del contenido.
Va a haber actividades en la plataforma, materiales, actividades de resolver, vamos a hacer algunas actividades en grupo, seguramente va a haber actividades que ustedes van a tener que leer material, responder guías, indagar o buscar información o material audiovisual. En este primer contenido que vamos a ver de la historia va a ser algo de eso. La producción seguramente de algún otro material, y si tenemos la posibilidad de las clases presenciales, apenas nos avisen, bueno, obviamente que vamos a ir alternando esta presencialidad junto con la virtualidad, ¿sí? En relación a los contenidos, para que tengan una idea a rasgos generales, yo voy a nombrar, ya cuando esté finalizado la construcción del programa, lo vamos a subir al aula virtual para que ustedes tengan el programa de contenidos con todas las unidades y demás. Estamos trabajando, finalizando, ajustando algunos detalles en relación a eso, porque bueno, como ustedes saben, es un plan nuevo y es un espacio que el plan va, digamos, avanzando, segundo año, entonces estamos ajustando algunos contenidos que se trabajaban antes, priorizando algunos en esto de la virtualidad, etcétera, etcétera. O sea, apenas yo les aviso y va a estar subido ahí en el aula virtual. Pero básicamente para que ustedes tengan una idea general de los contenidos que vamos a ver, el primer contenido que vamos a comenzar a desarrollar es la cuestión específica de la conceptualización de la gimnasia, y para eso nos vamos a volver un poquito para atrás, vamos a revisar la historia de la gimnasia, es decir, cómo surgió, cómo fue evolucionando y cuáles son las manifestaciones que tenemos en la actualidad para poder entender. Para poder entender lo que pasa en la actualidad, nos vamos a remitir a lo que pasó anteriormente. Y sobre todo para que ustedes puedan, como profesionales, ver y convertirse en agentes multiplicadores y que no a la gente no le vendan un buzón. Por ejemplo, me remito a un ejemplo, después lo vamos a desarrollar con más profundidad, pero el Pilates, que surgió o resurgió, digamos, hace un par de años como una modalidad nueva, como una modalidad interesante, y que todos los gimnasios Pilates, y fue creado en el año 1900. Es decir, hay muchas modalidades de la gimnasia que vienen desde hace mucho tiempo y que el común de la gente lo desconoce y piensa que es algo nuevo, y en realidad hace que se ayorna, que se le cambian algunas cosas, y bueno, entonces un poco por eso nos vamos a ir a repasar la historia para que ustedes como profesionales de educación física conozcan que hay cosas que vienen desde hace mucho tiempo y que el agujero del mate ya está inventado, ¿sí? Así que bueno, la historia de la gimnasia, después vamos a ver toda esta conceptualización de la gimnasia, etcétera, etcétera, la definición, los conceptos. Vamos a analizar un enfoque de trabajo que es la gimnasia formativa, que yo se les preguntaba ahí en la guía, que ustedes entendían por gimnasia formativa, lo vamos a profundizar, que en realidad es una manera de trabajar o de enseñar la gimnasia que propone un profe argentino, que es Mariano Giraldes. Entonces lo vamos a tomar a él y eso de alguna manera pretende atravesar la manera de enseñar la gimnasia, o sea, de qué manera se enseña y por qué y para qué y de dónde nos tomamos para enseñar la gimnasia de esta forma. Por eso un poco el eje de este taller es este taller está concebido bajo esta manera de transmitir la gimnasia, que es la gimnasia formativa. Inclusive en algunos de los materiales de Mariano Giralde se lo pregunta como irónicamente, ¿pero qué no toda la gimnasia es formativa? Y bueno, lo pone también en duda, ¿no? Porque hay algunas prácticas, lo mismo que algunas frases hechas que hay por ahí, bueno, la actividad física o el ejercicio o el deporte es salud. Bueno, no todos los deportes son salud, porque hay algunas decisiones que se toman en algunos deportes en donde se cruza la línea y ya deja de ser saludable el deporte. Entonces, y volvemos a lo mismo, ninguna actividad física, ningún deporte es bueno o malo, sino que hay que ver cómo se lo implementa, cómo se lo aplica, etcétera, etcétera. Entonces, la gimnasia no es buena para todos, no es la misma gimnasia igual para todos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, de esto un poquito vamos a hablar con este enfoque de la gimnasia formativa. Después vamos a retomar el contenido de las habilidades motoras básicas y las capacidades motoras que ustedes trabajaron en el taller del año pasado. Tuvieron una primera aproximación. La idea de este año es que ustedes puedan, que podamos trabajar en la conceptualización, la clasificación, todo lo demás, pero sobre todo en la transferencia, es decir, cómo se enseñan o para qué me sirve enseñar y cómo se enseñan y a qué edad y en qué momento yo debería priorizar la enseñanza de estas habilidades motrices
y en qué momento, en qué edad y bajo qué características puedo estimular el desarrollo de las capacidades motoras, ¿sí? Las habilidades motrices se enlazan con lo que hablábamos un poquito recién, que veíamos en el formulario de las destrezas, porque todas las destrezas primero fueron habilidades motrices básicas, después se le incorpora un alto contenido técnico y se transforma en destreza. Entonces, el enlace que tenemos entre las habilidades motoras y las destrezas básicas de la gimnasia que vamos a desarrollar, como yo les decía, ustedes van a aprender de qué se tratan, de dónde vienen, y sobre todo vivenciarlas si tenemos la posibilidad de presencialidad y aprender a enseñarlas, es decir, cómo se enseñan, en qué momento, de qué características, qué medidas de seguridad. Hay muchos profes que no enseñan gimnasia porque tienen miedo, lo ven como una actividad riesgosa, ¿sí? Como una actividad que representa riesgo. Sin embargo, si uno toma las precauciones necesarias y aplica procesos metodológicos ordenados, no tiene riesgo más que cualquier otra actividad física. Evidentemente que si yo estoy sentadito acá, los riesgos de provocar una lesión y golpearme a lo mejor son mínimos, y cuando estoy haciendo un juego, estoy haciendo un deporte o me estoy moviendo, esos riesgos aparecen. Bueno, vamos a tratar de que las destrezas se conviertan en cuestiones seguras, placenteras, que no sean una tortura, que no obligar a nadie a ejecutar, etcétera, etcétera, cosas que han pasado por ahí muchas veces en el ámbito de la gimnasia. Tengo miedo de hacer una destreza, me obligan a ejecutarla, me golpeo, me lastimo, entonces después nunca más realizo la destreza. Tenía la cámara apagada, perdón, no me había dado cuenta. Bueno, las destrezas básicas, vamos a abordar el rol adelante, el rol atrás, vertical, media luna, como aparecen ahí, y el salto del caballete. Y después todo lo que se refiera a las cuestiones pedagógicas de la gimnasia, en cuanto a cómo se organiza una clase de gimnasia, cómo poder transmitir los contenidos. Lo mismo que hablamos de las habilidades motrices, de las capacidades motoras, cómo organizamos una clase para enseñar capacidades motoras, a qué edad es mejor trabajar o priorizar el trabajo de una capacidad sobre otra, etcétera, etcétera, ¿sí? Básicamente, esos son los 5 núcleos temáticos que van a estar distribuidos en unidades, los que nosotros vamos a trabajar. Por supuesto que si tenemos la posibilidad de presencialidad, nos va a dar la posibilidad de transferir esos contenidos y que ustedes vivencien procesos metodológicos, vivencien actividades prácticas de enseñanza de capacidades motoras, de habilidades, de destrezas y demás. Y si no tenemos esa posibilidad, buscaremos los recursos para que sea de la mejor manera posible y que ustedes puedan entenderlo y después puedan transmitirlo. Una cuestión importante en la cuestión metodológica y en esto del rol docente es que ustedes aprendan a observar, ¿sí? Porque mucho de la cuestión del profe de educación física en el ámbito de la gimnasia se trata de esto, de poder observar, de poder detectar problemáticas o errores y a partir de ahí pensar posibles intervenciones y soluciones para que el alumno aprenda un nuevo movimiento o desarrolle una capacidad, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente en eso vamos a trabajar. Y bueno, finalmente invitarlos a la participación, invitarlos al compromiso dentro de sus posibilidades y sus realidades. Entiendo que es una situación muy complicada, tenemos que entender que esto no nos pasó a nosotros, está pasando en el mundo, que todos tienen realidades diferentes y que aprovechen esta gran oportunidad que tienen de poder cursar una carrera y poder continuar en la formación profesional, que hay muchos compañeros de ustedes, seguramente que por distintas razones han quedado en el camino y no pueden acceder. Entonces, bueno, aprovechen en la medida de sus posibilidades y sus realidades esta oportunidad. Yo estoy abierto, este va a ser un espacio que lo vamos a construir entre todos. Estoy atado a ciertas reglas y normas institucionales, pero también estoy abierto a producir el acompañamiento y la adaptación y lo que ustedes necesiten como alumnos para que puedan formarse profesionalmente y cursar de la mejor manera. Entonces, cuando surja alguna dificultad, manifiéstenla. Tenemos la posibilidad vamos a tener la posibilidad de esto de las clases sincrónicas, tenemos la mensajería interna, vamos a tratar de manejarnos por los canales oficiales, y si alguno tiene un problema que lo excede, y necesitamos una comunicación telefónica o algo para intentar solucionarlo, no hay ningún problema, lo vamos a hacer.
siempre en el grado del profesionalismo, del compromiso, del querer estar y de la sinceridad, digamos, en cuanto a la problemática que se plantea, ¿sí? Todo lo que esté en mi alcance, para que ustedes puedan cursar de la mejor manera y para que puedan aprender de lo mejor, yo lo voy a poner en disposición para que este espacio lo podamos construir juntos, ¿sí? Ha sido mi forma de trabajo en estos 22 años de docencia. Así que bueno, dejo abierto el espacio para alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Con esto estaríamos terminando la clase de hoy. No sé si alguien tiene algo para preguntar, para consultar, alguna duda, alguna aporte. Sí, Ramiro. No, que de mi parte nada. Que, o sea, lo que espero, aunque sea de una forma virtual, es tratar de llevarlo a la mayor presencialidad, digamos, lo más práctico posible. Claro, no, pero bueno, se está trabajando para la presencialidad, o sea, con esto digo, quiero transmitir que desde los docentes, desde la institución, lamentablemente hay cosas que no decidimos nosotros y la pandemia a veces o la situación, digamos, epidemiológica no lo permite, pero se está trabajando, ojalá que, yo creo que algo de presencialidad se va a poder concretar, esperemos que así sea, sí, yo creo que sí, estamos en eso. Bueno, vamos a dejar de grabar.